Bueno, mi querido hermano, vamos a compartir una palabra la cual se encuentra en Romanos 13, del verso 1 en adelante. Es un versículo muy usado por todo el mundo. Donde queramos, usted ve un periodista hablando de este versículo. Usted puede ver a mucha gente hablando de esta palabra. Y es por eso que me causó curiosidad, porque lo que pasa que cuando nosotros leímos la escritura, a veces nos quedamos en una conformidad y nos conformamos con lo que otro nos dice. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra realmente, porque la palabra es que nos saca de toda duda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo daremos esta lectura a su palabra. En Romanos 13, verso 1 en adelante dice: sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llegará la espada. Pues el servidor de Dios y el vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujeto y solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributo por los que son servidores de Dios, a quien entienden continuamente esto mismo. Padre Celestial, le damos gracias por tu palabra, declarando que tu palabra, Señor, es la única que nos orienta, que nos despeja, que nos hace ver las cosas diferentes, que es la palabra, Señor, que nos trae nueva conciencia. Y es que tu palabra, Señor, está sujetada, Señor, a los primeros mandamientos de toda la tierra. Y es por eso, Señor amado Dios, que yo te doy gracias a esta hora. Y en el nombre de Jesús tú me des, Señor, el poder para poder relacionar esta palabra conforme, Señor, a lo que tú has relatado desde el comienzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Le damos la exhortación a su palabra. Mira cómo dice su palabra. Es una palabra muy usada. Es una palabra que está muy dicha por todos los hombres, impío y no impío. Porque esta palabra es buena relatarla a su manera. Pero ¿qué dice Dios conforme a qué cosa habló? Cuando nosotros vemos un presidente, cuando nosotros vemos la gente del mundo, se pone inmediatamente esta palabra como un escudo a su vida. Hace lo malo y inmediatamente dice de esta manera: sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y ahí se quedan. Y donde hablemos siempre va a estar este versículo de moda. Mira, antiguamente a nosotros nos enseñaban la palabra y nosotros solamente éramos oidores. No había gente que escudriñara las palabras. ¿Por qué usted cree que en la antigüedad, sin desmerecer a aquellos hombres que no tenían estudio, ellos relataban a la manera que ellos comprendían la palabra? Pero no había una búsqueda hacia atrás de qué contexto venían todo esto. Entonces ellos relataban la palabra y hacían de una palabra, hacían doctrina.
Es por eso que usted ve ya la iglesia, montones de iglesias con doctrina. Usted ve una iglesia que usa velo, otra no lo usa. Usted ve una iglesia que bautiza a rociado y otra iglesia no lo bautiza. Y siempre hay una diferencia en la palabra. Siempre hay una diferencia en la Biblia. Y podemos ver y decir, pero si alabamos un mismo Dios, ¿por qué hay tanta diferencia? Simplemente porque un hombre no había estudiado en ese tiempo y aquellos hombres que eran novatos, aquellos hombres que no sabían leer antiguamente, se empezaban a delatar la palabra y solamente se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Y habían cosas que habían hombres también que no tenían el Espíritu Santo y por lo tanto su mente era corrupta y su mente se iba a los caminos cerrados y luego formaban su iglesia y formaban de un verso, ellos hacían una doctrina. Es por eso que si usted ve la iglesia, cualquier iglesia en el mundo, hay millones de denominaciones, millones y multitudes. Pero cada una tiene su forma, porque cada una pescó un versículo y lo hizo una historia y morirá en esa historia. Pero la palabra nunca nos pone en una posición. El Señor es multiforme. El Señor, como tú lo haces ahora, no quiere decir que todo el mundo lo quiera hacer así. Es como una discusión de aquella iglesia, la cual la iglesia del Señor, usted la ve, ella usa de por vida velo. Es porque la primera persona creó esta iglesia con ese pensamiento, creyendo que el velo, el paño, era algo que salvaba. Pero se quedaron con esa doctrina. Ahora tú, para deshacer esa doctrina, tendrías que deshacer todo lo que es la jerarquía de esa iglesia. Por lo tanto, no se va a poder ser. Entonces, que tú uses velo, que no lo uses, tampoco te va a impedir no llegar a Cristo. Sería una pelea vana. Sería una pelea de una persona ya no tener conciencia en lo de Cristo, si se pondría a pelear que si tú usas un velo o no lo uses. ¿Qué vale más, un trapo o sin un trapo? Eso no es tema para Dios. Y es por eso que quiero decirte que a través de muchas cosas nosotros hemos aprendido reglas de hombre. Y esas son las reglas que nos han llevado a no comprender la verdadera palabra de Cristo. Mira, hoy día a través de esta pandemia, tú vas a escuchar muchos hombres de Dios. Y hombres a lo mejor que han estudiado la palabra, pero a ellos les conviene sacar este versículo de esta manera. Si yo pescara este versículo y lo usara a mi manera, quiero decirte, mi querido hermano, que yo lo usaría de esta manera. La autoridad me dice que me someta a él y por lo tanto yo debo estar encerrado en mi hogar. Inmediatamente esa palabra a mí me cubre. Inmediatamente cuando tomo esa palabra así, yo soy cubierto eternamente, porque no es que algo que yo no quiera hacer. Le doy la responsabilidad a aquella autoridad. Pero Dios no está hablando de esa autoridad. Dios está hablando de la verdadera autoridad desde el principio. Por eso que cuando Dios habla de esta palabra, el Señor necesita que tú vayas a Génesis y empieces a leer desde ahí para adelante. ¿Cuál era la historia de lo antiguo? Por eso es que toda la palabra te lleva al principio. Toda la palabra que se está hablando aquí te lleva a escudriñar el principio. Todo estaba hablando de la antigüedad de los apóstoles. Porque en este tiempo no existían los gobernadores como existen ahora. Porque en aquellos tiempos, cuando Dios estaba hablando, no existían los presidentes como en hoy día existen. Antiguamente eran escogidos por Dios y eran ungidos por Dios y eran preparados para llevar una jerarquía de reino.
Hoy día usted ve todo un desorden. Usted ve cualquiera llega nomás y usted le ofrece un quintal de harina, una caja de mercadería y usted va y firmó. Y ese hombre a los días después está de alcalde o está administrando un gobierno. Y después nosotros pescamos la Biblia y decimos, dice su palabra, someteos a las autoridades superiores. Y mi querido hermano, es un gran error. Es un gran error que está cometiendo el 70% de la iglesia. El 70% está metido en un gran error. Y el error es más grande es que tú uses la palabra como un escudo para tu vida. Es que tú uses la palabra simplemente cuando a ti te conviene, pero cuando no te conviene la desechas. La palabra no es una espada para tu vida. La palabra no es una cubierta para tu vida. Discúlpeme que dijo una espada, porque la palabra es espada. Pero no es una cubierta que cada vez que a ti se te antoje, tú pescas un versículo y te cubres con él. La palabra no se trata de eso, mi querido hermano. La palabra se trata de que tú tengas que entenderla. Y mira, voy a ir leyendo su palabra como dice. El primero de los versos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y te voy a buscarte al tiro quiénes eran primeramente las autoridades superiores. Tenemos que primeramente irnos a Génesis y las primeras autoridades superiores, porque dice más adelante, mira, porque hay que seguir leyendo. No nos podemos quedar así. No podemos quedarnos ahí en ese puro versículo decir, así que todos no seáis vencido de lo malo, sino vence con él el bien. Un versículo anterior del verso 1 que Romano igual no está hablando, pero en el verso 1 él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y cuando él dice, no hay autoridades que no hayan sido expuestas por Dios, te lleva a Génesis. ¿Cuáles eran las primeras autoridades? Las primeras autoridades que se levantaron. Eran las personas que primeramente empezaron a llevar el gobierno de Cristo, a llevar la palabra de Dios. ¿Y cuáles fueron los primeros? Los primeros fueron los judíos. Los judíos los primeros que hicieron fue la primera autoridad que se levantó para llevar la escritura judaica. Esa escritura se llevó al Judá cristiano. Desde ahí se levantó las primeras leyes cristianas a través del judaísmo. Entonces Dios no te está hablando de la autoridad del gobierno de acá, sino te está hablando de las primeras autoridades que se levantaron, que eran los judíos. Los judíos levantaron las primeras leyes que eran conforme a las de Cristo. Es por eso que Dios te dice aquí, las que han sido establecidas por Dios. Hay una gran diferencia. Lo que es establecido por Dios y lo que no es establecido por Dios. Porque mira, quiero decirte una cosa. Tú me puedes decir, no, es que está hablando de una autoridad superior y está hablando del gobierno. Pero yo te voy a decirte por qué Pedro dice de esta manera. Se contradeciría la palabra si Pedro hablara así. Y si él contradice la palabra sería anatema, porque él mismo lo decreta, que si una palabra le pone o le saca sería un anatema. Y es por lo tanto que estos apóstoles saben lo que están hablando. No pueden contradecirse.
Mira lo que te dice Pedro. Te lo voy a dártelo con versículos para que después no digas, no, es que este hermano anda inventando, no sé de dónde está sacando tanta cosa. Mira cómo dice Pedro. Pedro en Hechos 5, verso 29, él relata con estas palabras. Respondiendo Pedro a los apóstoles le dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se contradice la palabra, ¿cierto? ¿Por qué ahora se le antojó decir a Pablo más adelante? Y Pablo dice, someteos a las autoridades superiores. Entonces Pablo sería anatema. Pablo estaría traicionando la palabra de Cristo. ¿Por qué Pablo después dice con su misma boca, dice, si yo amara a los hombres, si yo sirviera más a los hombres que a Cristo, yo no sería consiervo de Cristo? O sea, Pablo está hablando disparate, porque una cosa habla acá y después habla otra cosa allá. Entonces debemos comprender la Escritura, mi querido hermano. Comprenda la Escritura para que usted empiece a relatar conforme a lo que Dios quiere. Es por eso que hoy día hay doctrinas muy erradas. Es porque un hermano solamente se le antojó y quedó metido ahí, pero no hay un estudio. Mira, esto me causa a mí novedad. Porque cada persona cuando habla y le da con esto y repite con esto, sabe que me causa novedad inmediatamente. Y empiezo a escudriñar desde dónde viene eso. Y de qué parte empezó a hablar Dios de acá. Y por qué lo habló. Y por qué se contradice aquí. Y empiezo a investigar. Y cuando yo investigaba podía ver muchas leyes que había puesto Dios, que se refería a esas autoridades. Y dice su palabra, dice que los primeros eran los judíos los que se levantaron a hablar la Escritura. En el Evangelio de Pablo, en el encabezamiento que habla él del Espíritu Santo, así dice la Escritura. Como está escrito, dice, o en términos de la Escritura en segunda de Pedro 3:16, él también no habla como Dios quiere, está hablando de las autoridades. Entonces, siempre Dios va a tener su manera como explicar. Es por eso, mi querido hermano, que nosotros debemos estar atentos a cada palabra que venga. Cuando el Señor nos dice someteos a todas autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Empieza a hablar de lo que ha sido establecido. ¿Qué es lo que fue establecido? Los primeros reyes que se sacaron en la antigüedad, ¿usted cree que eran hombres del mundo? Esos hombres tenían una visión por otros. Y los que estaban reinando anterior que ellos lo ungían y estos tomaban el reinado. ¿Y cuáles tomaban el reinado? Eran los primeros hijos que nacían, que se llama el primogénito. El primer hombre que nacía en una parte de una pareja, ese era el hombre que iba a gobernar. Es por eso que cuando David estaba gobernando, ¿quién tuvo que gobernar después? Fue Salomón, porque fue el primogénito de David. Y es por eso, mi querido hermano, que usted tiene que entender que cuando Dios está hablando de esta jerarquía, está hablando de los comienzos, de las primeras personas, que estas personas eran autoridades. Estos relataban la palabra y estos daban a entender la Escritura, y decía el Señor, someteo a esas autoridades. Sométase a los profetas. Sométase a los que han caminado en la tierra con un mensaje de su palabra. Mira cuando dijo un hombre creyéndose él haber mandado. Cuando Jesús va a la cruz y el Señor no le quiere hablar a Pilato. Y Pilato le dice, ¿así que no vas a hablar?
Tú sabes que yo tengo la autoridad para darte la vida y también para quitártela. Mira lo que le dijo Pilato a Jesús. Sabes que si tú no hablas, yo tengo la autoridad como para darte la vida y como también para quitártela. Pero el hombre no supo lo que habló, porque el Señor inmediatamente le repitió y le dijo: si la autoridad no hubiese sido por mi Padre, tú no hubieses tenido potestad contra mí. ¿De qué autoridad está hablando la palabra aquí en Romano? Está hablando de las autoridades que ha puesto Cristo. Por lo tanto, Jesús había puesto a este hombre para que pudiera procesar a Jesús. Por lo tanto, este hombre estaba siendo usado por Dios para que se cumpliera la palabra, para que se pudiera cumplir la palabra. Y Dios habla de esas autoridades. Sométase a toda autoridad, porque si Dios no le hubiese obedecido a aquel hombre que tenía que condenarlo, que tenía que poner a Barrabás, que era peor que él, Dios hubiese traicionado a eso, inmediatamente hubiese perdido la humanidad completa. Es por eso que Dios no habla de las autoridades superiores. Y las autoridades superiores son las que son puestas por Dios. Es por eso que hoy día usted no puede andar hablando. No es que sabe que nosotros debemos someternos a todas las autoridades. Las que son puestas por Cristo. Las que hacen esta palabra. Las que cumplen esta palabra. ¿Por qué toda la escritura, si usted indaga por qué muchos de los hombres dijeron hacerle caso a Dios que antes a vosotros? Hacerle caso a Dios que antes que a los hombres. No podían contradecirse con la palabra. Por eso tenemos que entender, mi querido hermano, en este tiempo es muy peligroso. Usted tiene que indagar la palabra. Usted tiene que empezar a buscar la palabra. La segunda autoridad que había en el Antiguo Testamento era un grupo de cristianos que sentían y traducían la palabra del Señor. Esa era una segunda autoridad que había expuesta por la ley, que eran los profetas. Estos eran hombres con autoridad. Cuando Dios hablaba, ¿qué decían su palabra? ¿Qué decían los apóstoles? Este no habla como que tuviera autoridad. Pero el Señor no es como que tuviera, sino tenía la autoridad. Porque la autoridad se le había dado al Padre. Y es de esa autoridad que está hablando Cristo. Es por eso, mi querido hermano, que si a ti te han ungido como un profeta, como un evangelista, como un pastor, es por lo tanto estas autoridades están puestas por Cristo y han sido llamadas por Cristo. Él quiere decir que te sometas a ellos. Pero también no quiero decirte, mi querido hermano, que tú te sometas a todas las barbaridades que él dice. Sino el profeta tiene que llevarte a la palabra. El evangelista tiene que llevarte a la sujeción de la palabra. El pastor tiene que llevarte a la sujeción de la palabra. Esa es la autoridad mayor. Y no hay autoridad puesta por sí sola, porque Dios la ha establecido. Y lo que ha establecido Dios es esta la autoridad de su palabra que Él estableció. Si Dios hubiese establecido un presidente de estos de ahora, o un alcalde, ¿usted cree que ellos serían tan ladrones? ¿Usted cree que estos hombres serían tan insensatos para gobernar? ¿O usted cree que cuando Dios levantó a Elías era un hombre tardo, era un hombre enfermo, era un hombre que le gustaba robar? ¿O usted cree que cuando Dios levantó a Moisés era un hombre insensato, un hombre bueno para andar robando, un hombre que no le importaba el pueblo?
Esa era la autoridad que había levantado Dios. Autoridades conforme a su palabra. Es por eso que tú no puedes andar con este versículo manoseándolo para aquí, allá y para acá. No puedes andar con este versículo poniéndotelo como una carátula en tu cara cada vez que tú cometas un error. Decir, someteo a las autoridades superiores, que es el gobierno. Dios no está hablando de ese sometimiento. Dios está hablando de los apóstoles. Está hablando del Espíritu de Dios. Esas eran las autoridades superiores. Está hablando de los apóstoles. De los apóstoles cristianos. Los primeros que habían vivido con Jesús. Los que habían venido, un grupo de los primeros momentos tras su muerte. Ellos le siguieron a la autoridad. Más adelante ellos dice su palabra en el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad aquí está la diferencia. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Aquí hay una gran diferencia, mi querido hermano. Es por eso que usted no puede leer así de corrido, como corre camino. Usted tiene que detenerse en cada parte de la escritura. Mira cómo dice su palabra, dice, de modo quien se opone a la autoridad, y aquí hace como un entre paréntesis, dice, a lo establecido por Dios, resiste, dice. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Cuál es la autoridad que tú estás fallando? Estás obedeciendo al presidente, pero no estás obedeciendo al pastor. Estás obedeciendo al presidente, pero no estás obedeciendo a la palabra del evangelista. Estás obedeciendo al presidente, pero no estás obedeciendo en el lugar que debes obedecer en tu hogar. Dios ha puesto autoridades. Yo soy una autoridad de mi casa. ¿Por qué soy una autoridad de mi casa? Como hombre y como sacerdote me ha dado el poder Dios para que yo gobierne mi hogar. Debajo de mí viene una estatura y ellos se sujetan a mí y yo me sujeto a Cristo. Es una obediencia que debe tener cada persona. Cristo en la cabeza del hombre, el hombre en la cabeza de la mujer y la mujer de sus hijos. Hay una jerarquía y una obediencia, y estas obediencias han sido puestas por Cristo. Para que vaya entendiendo, mi querido hermano, la palabra. Porque más adelante dice, ¿a quién se resiste a esto? Acarrea maldición para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen lo malo. Porque los magistrados no están para difundir temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres pues no temer, dice a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es por eso que Dios nuevamente te dice aquí. Te dice con estas palabras. Que obedezcas a las autoridades. Que hagas lo bueno. Esa es la autoridad. ¿De cuál autoridad está hablando? Del principio nuevamente. De sus apóstoles. De los que te dejaron la escritura. De los que están hablando aquí. Sométete a esa autoridad. Y nuestra autoridad es la palabra. Sométase, mi querido hermano, a la palabra de Cristo. Sométase a lo que está establecido en esta Biblia. Sométase a lo que está establecido por Cristo, porque Cristo lo puso. Esta no es una palabra vana. Es una palabra establecida más que todo
lo establecido por el gobierno. Mira, por eso que su palabra, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y acarrea condenación para sí mismo. ¿Por qué cree que hoy día hay mucha condenación en muchas almas, en mucha gente? Porque primeramente no hubo un sometimiento a aquellos que estaban gobernando, a aquellos que estaban por delante. Cuando un hijo se rebela al padre, ¿qué es lo que hace? Desobedece inmediatamente a una autoridad. ¿Qué acarrea para ese hijo? Una maldición. Por eso que dice su palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que los días de tu vida se alarguen. Es por eso que cuando cada persona, niño, sale alzado por el mundo, deshonrando a sus padres, faltándole el respeto, esos niños terminan muertos en cualquier momento. Se han levantado a la autoridad que ha puesto Dios, la que ha sido expuesta por Cristo. Dios en su palabra dice que al hombre lo puso como autoridad. Un que Bachelet ponga miles de retratos. Un que venga otra mujer y ponga su carta y ponga sus leyes. Esa ley no vale. Esas leyes son sucias delante de la ley de Cristo. Es por eso que mientras el presidente se levante a ponerle leyes y leyes, esas leyes no valen nada. Son suciedad y corrompida delante de la verdadera palabra de Cristo. Es por eso, mi querido hermano, cuando tú estás hablando del sometimiento de las autoridades, ¿sabe a lo que te estás sometiendo? Te estás sometiendo al aborto. Te estás sometiendo a la prostitución. Te estás sometiendo a los robos. Te estás sometiendo a la injusticia. Es el sometimiento que estás haciendo. Cuando tú tomas esta palabra y dices, sometedo a la autoridad superior y te vas directamente al gobierno, te estás sometiendo a los brujos, te estás sometiendo al aborto, te estás sometiendo a la prostitución, te estás sometiendo a todo lo malo que está ahí. Dios te quiere decir que tú entiendas la palabra. Sometedo a toda autoridad, a las que han sido puestas por Dios. Por eso que Pablo dijo claritamente, dijo, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Pedro relata también en su escritura, más vale obedecer a Dios que a los hombres. ¿Cómo estos hombres iban a desobedecer a la autoridad? En poder que hubiese estado Pedro aquí, vecino conmigo, o Juan, vecino conmigo. Capaz que hubiesen salido todos los hermanos que nos rodean y apiedrean a Pedro y a Juan y le dicen, es que tú no te sometes a la autoridad del gobierno. ¿Qué estás haciendo? Esos hombres se sometían a la palabra de Cristo. Ellos daban la vida por Cristo. Y ellos con su vocabulario hablaban y decían, no me voy a someter a las leyes de hombre. No tenían vergüenza aquellos hombres. Hoy día cuando yo digo no me someto a las autoridades de este gobierno incrédulo, no me someto a pastores que andan errados, ya ligerito llegan cuantos hermanos y me maldicen y ya quedo más maldecido y ya no puedo ni salir de la casa. Porque salen los defensores de las tinieblas y rodean nuestra casa. Pero por eso, mi querido hermano, tenemos que estar con la palabra. Tenemos que estar ansiosos de escudriñar cada día su palabra. En el principio vimos que los que andaban con Jesús en el Antiguo Testamento, podemos ver a Jesús y a sus apóstoles y sus superiores, que era el Espíritu Santo. Ellos siempre obedecían a una autoridad superior. Y la autoridad superior que hoy día debes obedecer es al Espíritu Santo. Hay tres que ha puesto Dios. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A esa autoridad nadie le obedece.
Esa autoridad nadie las toma en cuenta. Pero la autoridad de los hombres, todos corren y se ponen el parche inmediatamente y dicen: ¡ay, que si yo no le obedezco al gobierno, maldición viene sobre mi vida! ¿Le has obedecido a Cristo alguna vez? ¿Has obedecido a su palabra alguna vez? Nunca has tenido temor. Pero sí le tienes temor al hombre, porque sabes que el día que el hombre decrete que vas a tener que morir, tú andas cuidando tu vida. Pero los apóstoles sabían que un hombre le iba a dar muerte a ellos, pero decían: podrán matar mi cuerpo, podrán sacar mi alma, podrán sacarme todo lo de afuera, pero no podrán sacarme lo que Cristo me puso dentro de mí, que es el poder de Dios, el clamor, el Espíritu de Dios. Más adelante en el versículo 3 dice: por los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino a los que hacen lo malo. ¿Cuáles son los magistrados? ¿Estamos nosotros para infundir temor? Sí. Conforme a la palabra, estamos para infundir temor a los que hacen lo malo, pero no a los que hacen lo bueno. Porque mientras tú estés haciendo lo bueno, no puedo infundirte temor. Si estás haciendo lo malo, conforme a la palabra, debo infundirte temor. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a los que hacen el mal. ¿Quieres, pues, dice, temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Se fija la autoridad que está hablando? Tendrás alabanza de ella, de la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Está hablando nuevamente de la autoridad de Cristo. ¿Cómo vas a tener alabanza de las autoridades del gobierno? ¿Tú crees que si tú predicas la palabra o si tú oras, ellos te agradecen? ¿O tú crees que vas a tener una recompensa del gobierno por hacer esto? No tiene ni una recompensa. Lo contrario. Es por eso que Dios dice: si tú haces lo bueno, dice, tendrás alabanza de las autoridades. ¿Cómo vas a tener alabanza del gobierno? ¿Cómo vas a tener alabanza de la autoridad de esta tierra? ¿Crees que te van a alabar? Si alabaran verdaderamente como tú quieres relatar esta palabra, darían en toda la noticia, dirían: el evangelio está salvando almas. Ya no se van presa la gente, sino la gente se está salvando. Mira los enfermos que están muriendo. Mira, estos enfermos ya no mueren, sino están siendo sanados. Todas esas cosas las tienen ocultas. Eso no se habla del evangelio. Mira cómo sanan miles de gente. 50,000 almas han venido a Cristo. Esas 50,000 almas no cabían en una cárcel, pero ahora están cayendo en una iglesia. ¿Tú crees que hablan eso? No lo habla, mi querido hermano. Es por eso que Dios está hablando de las autoridades que son expuestas por Cristo. Más adelante dice: por lo cual es necesario estar sujeto, dice, no solamente, dice, por la razón del castigo, sino también por la causa de nuestra conciencia. ¿Cuál es la conciencia que debes tener, mi querido hermano? La conciencia de por vida que debes tener. Que el Señor un día vino y murió porque no debía haber muerto. Esa conciencia debes tener. Porque el Señor no podría haber muerto por ti. Porque el pecado que tú haces debería haberlo pagado como hombre o como mujer. Pero el Señor viene y paga tu culpa. Qué extraordinario es entender cuando Dios viene y paga nuestra culpa. Es por eso que mientras tú no seas condenado por lo que estás haciendo, siempre seguirás haciendo lo malo. Porque nunca has sufrido
como aquel que sufrió por ti y por mí. Cuando nosotros entendemos que Cristo murió por nosotros y Él pagó la causa que deberíamos haber pagado nosotros, tenemos un cargo de conciencia, y esa conciencia nos lleva a entender que Cristo es nuestro Padre, que Cristo es nuestro Redentor. El verso 5 dice: por lo cual es necesario estar sujeto solamente, dice, no por razón de castigo, sino por causa, dice, de conciencia. Pues por esto, dice, pagáis también, dice, lo que es tributo, por los que son servidores de Dios, que atiendan continuamente esto mismo. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿A qué le estamos pagando tributos? ¿Me vas a llevar otra vez al gobierno? ¿Es que le estamos pagando tributo al gobierno? Le estás pagando tributo al que trabaja en la voluntad de Dios. Le estás pagando tributo a un pastor. Le estás pagando tributo al que trabaja para Dios. Porque cada persona que trabaja para Dios tienes que pagarle tributo. Es por eso que Dios dijo: dar lo que es de César al César y darle lo que es de Dios a Dios. El gobierno, tú tienes que darle lo que le pertenece, y a Cristo lo que le pertenece. ¿Tienes claritamente tu posición puesta? Tienes que tener claramente tu posición. Lo que le pertenece al gobierno tú se lo das, y lo que le pertenece a Dios tienes que dárselo. Si el gobierno es un gobierno que solamente es un estafador, ¿tú qué vas a hacer? ¿No le vas a ir a predicar la palabra de Cristo? ¿Te vas a alejar y le vas a decir: no, es que tengo que estar sujetado a ellos y no debo hacer nada? Tú vas y le das su parte, la parte que se merecen ellos, y la parte que se merece Dios se la da a Dios. Por eso, mi querido hermano, te quiero dejarte con esta palabra, que hayas podido entender que su escritura no habla por hablar, que su palabra no habla por hablar. Mira, si tú quieres buscar, tú buscas en Tito 3:1, ahí también habla de la autoridad. Buscas en Pedro 2:13 al 14, también te habla de la autoridad. Buscas en Marcos 2:17, también te va a hablar de la autoridad. Tú buscas en Mateo 22:21, te habla también de la autoridad. En Lucas 20:25 también te habla de la autoridad. En Hebreo 13:17 te habla también de la autoridad. Y ahí tú tienes que ir entendiendo que toda esta autoridad está hablando Dios del comienzo de la palabra. La única parte que Dios habla, que por eso se llama la revelación, que es el Apocalipsis, lo que se va a establecer ahora en estos siglos. Pero todo lo demás, tú tienes que volver a Génesis. Todo lo que habla Pablo, Juan, está hablando de la historia pasada. No está hablando de lo de ahora. Siempre tú tienes que buscar en la palabra, y la palabra te va a llevar a retroceder los tiempos. Y ahí es donde retroceda los tiempos, ahí el Señor te va a dar el entendimiento de la palabra. Y es por eso, mi querido hermano, que ahora yo te bendigo y le pido al Señor que día a día te dé gracia para poder escudriñar cada palabra y poder entender que Dios en cada palabra tiene un significado, y que Dios siempre te va a llevarte al comienzo para que tú entiendas la historia de antes. Es por eso que hoy día, mi querido hermano, hay muchas leyes satánicas, que le llamo yo, porque no son leyes expuestas por Cristo. Es por eso que usted ve hoy día sacar versículos, y esos versículos, usted ha visto esto, las congregaciones se han armado por eso. Cada congregación tiene un verso que a él le ha gustado y armó una congregación conforme a ese verso. Es por eso que usted va a ver siempre división en las congregaciones, porque cada congregación pescó un verso y ese verso lo hizo una doctrina.
Y dice que cuando tú te sigas a otro, esclavo de él te haces. Es por eso que hoy día tú ves las instituciones grandes, la pentecostal, la iglesia del Señor. Cada persona se hace esclavo de esa doctrina. Porque no te puedes salir de ahí. Tú estando ahí y someterte a toda esa regla, tú te haces esclavo de aquellos hombres. Y Dios no quiere que tú te hagas esclavo del hombre, sino te hagas esclavo de Cristo. Tú eres esclavo de Cristo y por lo tanto tienes que obedecer a la palabra de Cristo. Es por eso que todo esclavo es una persona que se somete a otra persona. Es por eso que el Señor te está hablando que te sometas a las autoridades superiores, a los pastores que están conformes a esta palabra, a los evangelistas que llevan conforme a esta palabra, a los apóstoles que son conforme a la Escritura. Y todo viene una base, y todo trae una base que es conforme a la palabra de Cristo. Si tú no te estás sometiendo a alguien que realmente no está haciendo la palabra, si te estás sometiendo a cualquier persona, quiero decirte, mi querido hermano, que estás muy equivocado. Sométete a hombres que realmente entiendan la palabra y que no hagan un verso para ellos, una historia solo para ellos. La Biblia habla de muchas cosas y tú nunca vas a encontrar un parche para ponerte ahí. Siempre vas a encontrar un versículo que dice aquí y te va a darte una salida allá. Siempre vas a encontrar algo que Dios te saca. Tú piensas de esta manera que ponerse el velo te va a salvar, pero Dios más adelante te dice que eso es una idolatría delante de Cristo. Entonces, ¿con cuál te vas a quedar? Mira,